26 de marzo, viernes de la quinta semana de Cuaresma. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Venid, adoremos a Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió. Venid, adoremos a Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió. Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos, porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra, son suyas las cumbres de los montes, suyo es el mar porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Entrad, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor Creador nuestro, porque Él es nuestro Dios, y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis el corazón como en Meribá, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y me tentaron aunque habían visto mis obras. Durante 40 años aquella generación me asqueó y dije: es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Venid, adoremos a Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió. Venid, adoremos a Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió. Aceptarás los sacrificios, ofrendas y holocaustos sobre tu altar, Señor. Aceptarás los sacrificios, ofrendas y holocaustos sobre tu altar, Señor. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado, pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado. Contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces. En la sentencia tendrás razón, en el juicio resultarás inocente. Mira, en la culpa nací, pecador me concibió mi madre. Te gusta un corazón sincero y en mi interior me inculcas sabiduría. Rocíame con el hisopo, quedaré limpio. Lávame, quedaré más blanco que la nieve. Hazme oír el gozo y la alegría, que se alegren los huesos quebrantados. Aparta de mi pecado tu vista, borra en mí toda culpa. Oh Dios, crea en mí un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro, no me quites tu Santo Espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación, afiánzame con espíritu generoso.
Enseñaré a los malvados tus caminos, los pecadores volverán a ti. Líbrame de la sangre, oh Dios, Dios Salvador mío, y cantará mi lengua tu justicia. Señor, me abrirás los labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Los sacrificios no te satisfacen. Si te ofreciera un holocausto, tú no lo querrías. Mi sacrificio es un espíritu quebrantado, un corazón quebrantado y humillado, tú no lo desprecias. Señor, por tu bondad favorece a Sión, reconstruye las murallas de Jerusalén. Entonces aceptarás los sacrificios rituales, ofrendas y holocaustos. Sobre tu altar se inmolarán novillos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aceptarás los sacrificios, ofrendas y holocaustos sobre tu altar, Señor. Aceptarás los sacrificios, ofrendas y holocaustos sobre tu altar, Señor. Con el Señor triunfará y se gloriará la estirpe de Israel. Con el Señor triunfará y se gloriará la estirpe de Israel. Es verdad, tú eres un Dios escondido, el Dios de Israel, el Salvador. Se avergüenzan y se sonrojan todos por igual. Se van avergonzados los fabricantes de ídolos, mientras el Señor salva a Israel con una salvación perpetua, para que no se avergüencen ni se sonrojen nunca jamás. Así dice el Señor, creador del cielo, Él es Dios. Él modeló la tierra, la fabricó y la afianzó, no la creó vacía, sino que la formó habitable. Yo soy el Señor y no hay otro. No te hablé a escondidas en un país tenebroso. No dije a la estirpe de Jacob, buscadme en el vacío. Yo soy el Señor que pronuncia sentencia y declara lo que es justo. Reuníos, venid, acercaos juntos, supervivientes de las naciones. No discurren los que llevan su ídolo de madera y rezan a un Dios que no puede salvar. Declarad, aducid pruebas que deliberen juntos. ¿Quién anunció esto desde antiguo? ¿Quién lo predijo desde entonces? No fui yo el Señor, no hay otro Dios fuera de mí. Yo soy un Dios justo y salvador, y no hay ninguno más. Volveos hacia mí para salvaros, confines de la tierra, pues yo soy Dios y no hay otro. Yo juro por mi nombre, de mi boca sale una sentencia, una palabra irrevocable. Ante mí se doblará toda rodilla, por mí jurará toda lengua. Dirán solo el Señor tiene la justicia y el poder. A Él vendrán avergonzados
los que se enardecían contra él. Con el Señor triunfará y se gloriará la estirpe de Israel. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Con el Señor triunfará y se gloriará la estirpe de Israel. Con el Señor triunfará y se gloriará la estirpe de Israel. Entrad con vítores en la presencia del Señor. Entrad con vítores en la presencia del Señor. Aclama al Señor tierra entera, servid al Señor con alegría. Entrad en su presencia con vítores. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Entrad con vítores en la presencia del Señor. Entrad con vítores en la presencia del Señor. De Isaías. Mirad, mi siervo tendrá éxito, subirá y crecerá mucho. Como muchos se espantaron de él, porque desfigurado no parecía hombre, ni tenía aspecto humano. Así asombrará a muchos pueblos. Ante él los reyes cerrarán la boca, al ver algo inenarrable y contemplar algo inaudito. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Él me librará de la red del cazador. Él me librará de la red del cazador. Me cubrirá con sus plumas de la red del cazador. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Él me librará de la red del cazador. De la carta a los Hebreos. Si alguno se hace perfecto por medio del sacerdocio levítico, pues en él se basaba la legislación dada al pueblo, ¿qué falta hacía que surgiese otro sacerdote en la línea de Melquisedec y que no se le llame de la línea de Aarón? Porque cambiar el sacerdocio lleva consigo forzosamente cambiar la ley, y ese de que habla el texto pertenece a una tribu diferente, de la que ninguno ha tenido que ver con el altar. Es cosa sabida que nuestro Señor nació en Judá, y de esa tribu nunca habló Moisés tratando del sacerdocio. Y esto resulta mucho más evidente si surge otro sacerdote a semejanza de Melquisedec, que lo sea no en virtud de una legislación carnal, sino en fuerza de una vida imperecedera, pues está atestiguado: tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. Es decir, por una parte se deroga una disposición anterior por ser ineficaz e inútil, pues la ley no consiguió hacer perfecto nada, y en cambio se introduce una esperanza más valiosa por la cual nos acercamos a Dios. Aquí no falta además un juramento, pues aquellos fueron sacerdotes sin garantía de juramento, este en cambio por el juramento que le hicieron al decirle: el Señor lo ha jurado y no se arrepiente, tú eres sacerdote eterno, señal de que Él, Jesús, es garante de una alianza más valiosa. De aquellos ha habido multitud de sacerdotes, porque la muerte les impedía permanecer. Como éste en cambio permanece para siempre, tiene sacerdocio que no pasa. De ahí que puede salvar definitivamente a los que por medio de él se acercan a Dios, porque vive siempre para interceder en su favor. Y tal convenía que fuese nuestro sumo sacerdote, santo, inocente, sin mancha, separado de los pecadores y encumbrado sobre el cielo. Él no necesita ofrecer sacrificios cada día,
como los sumos sacerdotes, que ofrecían primero por los propios pecados, después por los del pueblo, porque lo hizo de una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. En efecto, la ley hace a los hombres sumos sacerdotes, llenos de debilidades. En cambio, las palabras del juramento, posterior a la ley, consagran al Hijo perfecto para siempre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cristo no se confirió a sí mismo la dignidad de sumo sacerdote, sino aquel que le dijo: Tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. Aquellos fueron sacerdotes sin garantía de juramento. Jesús, en cambio, por el juramento que le hicieron al decirle: Tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. Del Tratado de San Fulgencio de Ruspe, obispo, sobre la regla de la verdadera fe a Pedro. En los sacrificios de víctimas carnales que la Santa Trinidad, que es el mismo Dios del Antiguo y del Nuevo Testamento, había exigido que le fueran ofrecidos por nuestros padres, se significa ya el don gratísimo de aquel sacrificio con el que el Hijo único de Dios, hecho hombre, había de inmolarse a sí mismo misericordiosamente por nosotros. Pues según la doctrina apostólica, se entregó por nosotros a Dios como oblación y víctima de suave olor. Él, como Dios verdadero y verdadero como sumo sacerdote que era, penetró por nosotros una sola vez en el santuario, no con la sangre de los becerros y de los machos cabríos, sino con la suya propia. Esto era precisamente lo que significaba aquel sumo sacerdote que entraba cada año con la sangre en el santuario. Él es quien en sí mismo poseía todo lo que era necesario para que se efectuara nuestra redención, es decir, Él mismo fue el sacerdote y el sacrificio. Él mismo fue Dios y templo, el sacerdote por cuyo medio nos reconciliamos, el sacrificio que nos reconcilia, el templo en el que nos reconciliamos, el Dios con quien nos hemos reconciliado. Como sacerdote, sacrificio y templo actuó solo porque, aunque era Dios quien realizaba estas cosas, no obstante las realizaba en su forma de siervo. En cambio, en lo que realizó como Dios, en la forma de Dios, lo realizó conjuntamente con el Padre y el Espíritu Santo. Ten, pues, por absolutamente seguro, y no dudes en modo alguno, que el mismo Dios unigénito, Verbo hecho carne, se ofreció por nosotros a Dios como oblación y víctima de suave olor, el mismo en cuyo honor, en unidad con el Padre y el Espíritu Santo, los patriarcas, profetas y sacerdotes ofrecían en tiempos del Antiguo Testamento sacrificios de animales, y a quien ahora, o sea en el tiempo del Testamento Nuevo, en unidad con el Padre y el Espíritu Santo, con quienes comparte la misma y única divinidad, la Santa Iglesia Católica no deja nunca de ofrecer por todo el universo de la tierra el sacrificio del pan y del vino, con fe y caridad. Así pues, en aquellas víctimas carnales se significaba la carne y la sangre de Cristo, la carne que Él mismo, sin pecado como se hallaba, había de ofrecer por nuestros pecados, y la sangre que había de derramar en remisión también de nuestros pecados. En cambio, en este sacrificio se trata de la acción de gracias y del memorial de la carne de Cristo, que Él ofreció por nosotros, y de la sangre que, siendo como era Dios, derramó por nosotros. Sobre esto afirma el bienaventurado Pablo en los Hechos de los Apóstoles: Tened cuidado de vosotros y del rebaño que el Espíritu Santo os ha encargado guardar, como pastores de la Iglesia de Dios, que Él adquirió con su propia sangre. Por tanto, aquellos sacrificios eran figura y signo de lo que se nos daría en el futuro. En este sacrificio, en cambio, se nos muestra de modo evidente lo que ya nos ha sido dado. En aquellos sacrificios se anunciaba de antemano al Hijo de Dios, que había de morir a manos de los impíos. En este sacrificio, en cambio, se le anuncia ya muerto por ellos, como atestigua el apóstol al decir: Cuando nosotros todavía estábamos sin fuerza, en el tiempo señalado, Cristo murió por los impíos, y añade: Cuando éramos enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Del Tratado de San Fulgencio de Ruspe, obispo, sobre la regla de la verdadera fe a Pedro. Vosotros estabais antes alejados de Dios y erais enemigos suyos por la mentalidad que engendraban vuestras malas acciones. Ahora, en cambio, Dios os ha reconciliado gracias a la muerte que Cristo sufrió en su cuerpo de carne, para haceros santos sin mancha y sin reproche en su presencia. Dios constituyó a Cristo sacrificio de propiciación mediante la fe en su sangre, para haceros santos sin mancha y sin reproche en su presencia. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo los judíos agarraron piedras para apedrear a Jesús. Él les replicó:
Os he hecho muchas obras buenas por encargo de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Los judíos le contestaron: no te apedreamos por una obra buena, sino por una blasfemia, porque tú, siendo un hombre, te haces Dios. Jesús les replicó: ¿no está escrito en vuestra ley, yo os digo, sois dioses? Si la Escritura llama dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y no puede fallar la Escritura, a quien el Padre consagró y envió al mundo, ¿decís vosotros que blasfema porque dice que es hijo de Dios? Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Pero si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que comprendáis y sepáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Intentaron de nuevo detenerlo, pero se les escabulló de las manos. Se marchó de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde antes había bautizado Juan, y se quedó allí. Muchos acudieron a él y decían: Juan no hizo ningún signo, pero todo lo que Juan dijo de éste era verdad. Y muchos creyeron en él allí. Palabra del Señor. Pues este es el gran problema que tienen los judíos, que no pueden creer que ese hombre, lo que ven los ojos de la carne, que es un hombre igual que nosotros, que ese se haga igual a Dios. No lo pueden aceptar, no lo pueden creer, ¿no? Y además lo creen que está blasfemando. Por tanto, no pueden creerlo como el enviado para salvarlo, ¿no? La carne, es decir, la materialidad de Dios, en este caso Dios hecho carne, de la tomada de la Virgen María, es un impedimento para estas personas, ¿no?, de creer que Jesucristo es Dios. Por eso también nos pasa a nosotros. Yo veo que esto es muy, muy, muy normal, ¿no? Si Dios no nos da la fe, de hecho, cuando Jesucristo le pregunta a Pedro, a los apóstoles, que quién dice la gente que es él, hablan de él como una persona importante, pero no más. Y cuando Pedro le contesta, tú eres el Mesías, dirá Jesucristo, eso te lo ha revelado mi Padre. Porque la carne, nuestros ojos, nuestros sentidos, no son capaces de creer que ese hombre es Dios. Eso es la fe. Y la fe es una virtud del hogar que la da Dios, que viene de Dios. Digo, también eso nos pasa a nosotros hoy. Creer en la materialidad de los sacramentos, que lo que ve en nuestra carne, nuestros ojos, es cosas materiales, agua para bautizar, pan y vino para comulgar, aceite y perfume en la confirmación, etc. Un hombre que te dice yo te absuelvo. Esto, si no es por la fe que da Dios, es imposible. Creer que eso es Dios, que detrás de cada sacramento está Dios. Por eso pidámosle al Señor hoy esta fe de ver en los sacramentos, ver la acción de Dios. Y no solamente esto, sino ver en el otro la presencia de Dios. Yo lo que veo en el otro es uno que me cae bien o me cae mal. Pero no puedo ver que ahí esté Dios. Es un don de Dios. Eso es la fe. O detrás de cada acontecimiento, como dirá San Pablo, no se cae un solo pelo de nuestra cabeza sin que Dios esté ahí. Que ver en la historia la acción de Dios es un acto de fe también. Por eso, sin la fe, don y regalo de Dios, nuestra vida tantas veces nos podemos ver solos, abandonados y no ayudados, ¿no? Porque para poder ser ayudado
hace falta de esa fe, porque sin la fe Dios no puede actuar. Pidámosela al Señor hoy. Os he hecho muchas obras buenas, dice el Señor, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Os he hecho muchas obras buenas, dice el Señor, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo, según lo haya predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian, realizando la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham, para concedernos que libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, le sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación y el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombras de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Os he hecho muchas obras buenas, dice el Señor, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Os he hecho muchas obras buenas, dice el Señor, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Demos gracias a Cristo, el Señor, que al morir en la cruz nos dio la vida, y digámosle con fe: tú que has muerto por nosotros, escúchanos, Señor. Maestro y Salvador nuestro, que nos revelaste con tu palabra el designio de Dios y nos renovaste con tu gloriosa pasión, aleja de nuestra vida toda maldad. Que sepamos, Señor, abstenernos hoy de los manjares del cuerpo, para ayudar con nuestra abstinencia a los hambrientos y necesitados. Que vivamos santamente este día de penitencia cuaresmal y lo consagremos a tu servicio mediante obras de misericordia. Sana, Señor, nuestras voluntades rebeldes y llénanos de tu gracia y de tus dones. Y ya que somos hijos de Dios, oremos a nuestro Padre como Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Perdona las culpas de tu pueblo, Señor, y que tu amor y tu bondad nos libren del poder del pecado, al que nos ha sometido nuestra debilidad. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Os deseo a todos un buen día. Y para algunos hoy en este viernes que muchos celebraréis vuestro santo, en este viernes os invito y os deseo que os participéis de este misterio del amor de Dios y que paséis un día estupendo. Y a todos en general, que el Señor nos conceda la gracia de la fe.
Buen día a todos, podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Me enseñarás el camino de la vida. Me enseñarás el camino de la vida. Me saciarás de gozo en tu presencia, de alegría